¿Están todos? Bueno, buenas noches a todos los colegas del interior y los que están acá en el salón. Vamos a dar inicio a la jornada de hoy. Le damos la bienvenida al doctor Kieki y a la doctora María del Carmen Roldal por acompañarnos y haber aceptado esta invitación. Y bueno, los dejo con ellos y esperemos que sea para todos más de provecho. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Con el doctor Kieki lo que pensamos es darles una visión general de lo que es el proceso infraccional aduanero, y como esto es un taller, centrarnos después en las preguntas que todos tengan respecto justamente de este texto. Bueno, un poco iniciando, vamos a señalar que, bueno, como todos sabemos, desde el 18 de marzo de 2015 entró en vigencia el CARO, su parte sustancial, y a partir del 16 de julio del año pasado empezó en vigencia su parte procesal. La parte sustancial hay una parte, valga la redundancia, hay un concepto que es importante para el proceso, y es que se estableció la responsabilidad subjetiva en la comisión de las infracciones aduaneras, que antes eran con responsabilidad objetiva. Se mantiene esto solo respecto de la infracción aduanera de diferencia, y la importancia de este cambio está dado en que exige considerar la conducta del presunto infractor para determinar si actuó con dolo o si actuó con culpa. Asimismo, en el caso de la responsabilidad objetiva, la infracción aduanera de diferencia, igualmente esta responsabilidad no se aplica siempre sin consideración de algunas circunstancias que son eximentes de responsabilidad. Ya desde hace mucho tiempo la jurisprudencia ha dicho que que se debe tener una posición benigna, impida que se aplique así en forma automática las disposiciones que rigen el infraccional aduanero. Entonces, aún en una infracción aduanera de diferencia, se podrá eximir de responsabilidad si existió un error evidente que no pudo pasar desapercibido para el funcionario encargado del control, porque de repente surge de la propia documentación presentada. Es muy común que cuando se presenta un DUA, de repente se incurra en el error de decir que la mercadería que se importa se pagó en dólares, y de la propia factura acompañada surge que se pagó en euros. Ahí es un error evidente que simplemente mirando la documentación presentada ya se puede observar, y por lo tanto no da mérito a que se inicie una infracción, se configura la infracción. Lo mismo ocurre cuando también existe una circunstancia de fuerza mayor que se impone. En este caso que puede darse cuando el exportador, por error, envía una mercadería que no es la que se declaró, y que estaba dirigida en realidad a otro importador e incluso de otro país. En ese caso, también hay un eximente de responsabilidad, y bueno, y algo que es muy usado tanto por Fiscalía como por la sede es la sanatoria de los actos propios, que impide que la administración pueda presentar una reclamación que va contra lo que ha estado realizando a través del tiempo, y que ha generado una confianza en el administrado. Eso no quiere decir que la aduana, en este caso, no pueda cambiar sus criterios, no puede. Lo que no puede hacer es pretender aplicar ese nuevo criterio a situaciones ya ocurridas, y que se castigue como infracción aduanera algo que hasta ese momento era aceptado por ella misma como una situación correcta. Después, en términos generales, algunas nociones de lo que se aplica en el proceso infraccional aduanero, que como es un derecho sancionatorio, se rige por principios del derecho penal. Dos grandes principios importantes: la retroactividad de la ley más benigna, que hace que nosotros apliquemos los artículos 209 y 211 del CARO
a situaciones que ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del mismo, del código, porque la sanción prevista en el 211 para la infracción aduanera de contrabando es más benigna que la que preveía el 254 de la ley 13.318. Y la otro principio importante aplicable es el principio de tipicidad, por el cual la conducta desarrollada, la actividad desarrollada por el presunto infractor debe adecuarse a lo que se establece en la norma. Si no es exactamente lo que se prevé en la norma, entonces no constituye una infracción. Entonces, eso también es muy importante. En cuanto a un principio general, que no solo de derecho aduanero, sino que es de todo el derecho, pero que se ha planteado últimamente, no solo en el juzgado de aduanas, sino que también hay colegas del interior que me lo han preguntado, porque se les ha dado, que hay abogados que cuando comparecen a contestar el traslado de la acusación, pretenden agregar prueba o solicitan el diligenciamiento. Ahí tenemos todos que tener presente que de acuerdo al artículo 18 de la Constitución y el artículo 16 del CGP, todo lo relativo al orden y las formalidades de los juicios es de orden público. Por lo tanto, nunca se puede retrotraer el proceso a una etapa que ya prescribió. Y eso se ha dado ya en varias oportunidades. No sé si quieres hacer alguna acotación respecto de esto antes de entrar en las distintas etapas del proceso específicamente. Seguimos más porque yo después tengo idea de leer algo que tenía la presentación, pero bueno, no hay manera de pasarla, así que voy a leer un poco los apuntes que tengo y algunas ideas. Bien. Bueno, también como todos sabemos, el proceso infraccional aduanero está previsto para los asuntos de menor y de mayor cuantía. Si la cuantía del asunto es inferior a 40.000 unidades indexadas, el proceso es de instancia única y se sigue ante los juzgados de paz departamentales en el interior del país. Y si es superior a 40.000 unidades indexadas, se sigue ante los juzgados letrados de competencia aduanera en el interior del país. Y en los departamentos de Montevideo y Canelones siempre entiende el juzgado letrado de aduana. El proceso es exactamente el mismo. Los nombres de las distintas etapas del proceso hacen relación a lo que eran las etapas del proceso penal anterior a noviembre del año 2017, por eso se inicia con un presumario, que comienza con la presentación de una denuncia. La denuncia la puede hacer cualquier persona. En general, realmente las denuncias son presentadas por los funcionarios aduaneros que intervienen en la incautación de la mercadería, por la propia Dirección Nacional de Aduanas, cuando estamos hablando de infracciones aduaneras que no son las de contrabando, en las cuales hay intervención de despachantes de aduana y de empresas importadoras. Y también tenemos los memorándum policiales, que generalmente se dan sobre todo con respecto a vehículos con matrícula extranjera, que a veces participan en accidentes de tránsito, y bueno, ahí se toma intervención policial, o incluso cuando se va a hacer un allanamiento por disposición penal, buscando droga, o tal vez buscando digamos, pruebas de otro tipo de delito, y se encuentran con mercadería presunta infraccional. El CADO prevé en el artículo 237 todos los requisitos de la denuncia. Cuando se presenta en el juzgado, nosotros tenemos que hacer, como frente a toda demanda en civil, un examen preliminar de la denuncia. Si consideramos que no cumple con los requisitos, le damos un plazo de 10 días para que se subsanen digamos, los errores o las faltas de algún requisito. También se establece que por el karaoke se debe acompañar con la denuncia un informe, esto en el artículo 241, que dice, bueno, la calidad de la mercadería, si es nueva, si es usada, cuáles son los tributos que le corresponden, cuál es su valor en aduana, la multa que correspondería para la infracción que se está denunciando. En esos casos, cuando nos viene el expediente, porque en realidad la aduana lo que hace es o presentar directamente en el juzgado, como les digo, como Dirección Nacional de Aduanas, pues los hace presentar la denuncia por sus funcionarios,
pero al menos en Montevideo pasa internamente, y cuando nos llega a nosotros ya hay como un GES que es lo que ellos saben. Entonces viene también con ese informe. No es el caso de cuando nosotros comenzamos el procedimiento por un memorándum policial. En ese caso, lo que yo hago es intimarle la constitución de domicilio al presunto infractor, le mando también a la alguacila que me haga un inventario de ese nombre depositario del vehículo o de la mercadería, y después lo remito el expediente a la aduana para que se realice ese informe. Ese informe es fundamental porque nos va a dar el valor de la aduana con el cual nosotros vamos a tener la cuantía del asunto en el caso de la infracción aduanera de contrabando. En el caso de las demás infracciones aduaneras, el informe lo que establece son los tributos, y bueno, y ahí nosotros vemos la cantidad que estaría la diferencia entre lo que se pagó y lo que se debería haber pagado, más la multa, habitualmente a caer, y ahí fijamos la cuantía si es superior o inferior a 40.000 unidades ingresadas. El artículo 231 del CARO nos da a los jueces los poderes de instrucción de lo que era antes un juez penal, de lo que es ahora un fiscal penal. Por lo tanto, si nosotros consideramos que debemos diligenciar pruebas antes de la audiencia indagatoria, lo podemos realizar. Esa audiencia indagatoria está establecida como una novedad en el CARO, y en la cual se debe concurrir, debe estar presente bajo pena de nulidad tanto el juez como el fiscal, y el contenido de esa audiencia es recibir la declaración del denunciado. Una vez que se le toma declaración al denunciado, se da vista a la fiscalía, que va a poder pedir prueba, o pedir la clausura, pedir el sumario, la iniciación del sumario, o pedir un plazo de 10 días para pronunciarse, si la complejidad del asunto así lo determina. Si el fiscal pide la clausura, que es fundada, seguramente después el doctor nos hablará sobre eso, nosotros la disponemos sin más trámite. En ese caso, al disponerse la clausura del procedimiento, cuando lo que se denunció fue una infracción aduanera de contrabando, hay que disponer la devolución de la mercadería, salvo que existan normas legales que impidan esa devolución, porque está prohibida el ingreso de la mercadería al país. Es el caso más común de los cigarrillos, de la caña brasilera, de los lentes, que también el Ministerio de Salud Pública no lo permite. Entonces, en ese caso vamos a disponer la destrucción de la mercadería. En cuanto a la autodestrucción de sumario, que lo dictaremos y coincidimos con la solicitud del Ministerio Público, también el CARO prevé cuáles son los distintos requisitos que se deben cumplir. Es una sentencia interlocutoria, por lo tanto, la vamos a dictar al terminar la audiencia, o en el caso de que nosotros consideremos que debemos estudiar un poco más, podemos autos para resolución, y dentro del plazo de 15 días hábiles hacemos el dictado de la sentencia. En caso de que la Fiscalía haya solicitado su plazo de 10 días para evacuar la vista, bueno, cuando recibimos el expediente de Fiscalía, analizada la solicitud fiscal, ahí dictaremos el auto de iniciación de sumario. Una vez que ese auto de iniciación de sumario esté firme, que obviamente cuando es de única instancia solo se va a poder interponer los recursos de reposición y de aclaración y ampliación en su caso, y en el caso de la segunda, cuando hay mayor cuantía, sí puede apelarse, pero no con efecto suspensivo. Una vez que esté firme, como digo, se comienza otra etapa del proceso, en la cual ponemos los autos de manifiesto por 10 días, durante los cuales el denunciante y el denunciado ya sumariado pueden ofrecer pruebas, y también hay un plazo de 10 días para que pueda ofrecer pruebas de la Fiscalía. Si hay pruebas, ordenamos el diligenciamiento bajo los mismos criterios que se utilizan tanto en civil como se utilizaban en penal, de rechazarla manifiestamente improcedente, inconducente, etc. Una vez diligenciada la prueba, se da traslado al Ministerio Público para acusación o solicitud de clausura, ya que tiene otra oportunidad de solicitar la clausura de las actuaciones. En caso de que se solicite la clausura, también se dispone sin ningún otro trámite. En caso de acusación, que debe ser realizado en un plazo de 30 días corridos
perentorios, improrrogables, damos un traslado de esa acusación también por un término exacto de 30 días. Con la contestación o sin la contestación se ponen los autos para sentencia que se dictan en un plazo de 30 días hábiles. Ya entrando en la etapa, digamos, final, la etapa de ejecución. Bueno, queda firme la sentencia. Nosotros lo que prevé Caro es que se remita el expediente a la aduana para que se realice la liquidación de la sentencia y también a la DGI, si correspondiente. Cuando tenemos, nos devuelven el expediente con la liquidación, si bien el Caro no lo prevé expresamente, lo que corresponde es dar una vista de esa liquidación al condenado y a la fiscalía, para que hagan un control de si la liquidación está correctamente realizada. Si no hay oposición, hacemos una sentencia interlocutoria aprobando la liquidación, pasamos el expediente en vista a fiscalía, que nos va a pedir la intimación de pago, se realiza la intimación de pago, y si no no comparece la persona a manifestar su voluntad de pago, va nuevamente a fiscalía para que pida el embargo si lo considera conveniente. Acá tenemos que tener presente que la actitud del condenado puede ser dejar que transcurran los plazos, que terminará embargado, se nos citará de excepción en todo proceso de ejecución, o podrá presentarse y manifestar su voluntad de que quiere pagar. En ese caso, nosotros remitimos el expediente a la aduana y eventualmente a la DGI, si también existen tributos a pagar frente a la DGI, para que realicen el pago en esos organismos. Nosotros no recibimos dinero, no hay ocasión de consignación, no hay apertura de ninguna cuenta, se manda allá, ellos cobran, y después nos devuelven el expediente informando, y además con el control de que fue abonada lo que estaba deudado. Cuando estamos ante una infracción aduanera de contrabando, en esa etapa vamos a tener también mercadería y autos, posiblemente. Entonces, bueno, lo que corresponde es disponer el remate de esa mercadería o de esos vehículos. El artículo 253 de Caro modificó lo que se hace habitualmente bajo el CGP, que es un remate sin base y al mejor postor, y estableció un remate por las 2/3 partes del valor en aduana. Bueno, obviamente esto nos ha complicado a todos los juzgados, porque en estos procesos de menor cuantía, muchas veces el rematador tiene que aceptar una pérdida, y eso obviamente no ocurre en todos lados. Nosotros acá en Montevideo hemos logrado que una gran cantidad de rematadores lo acepten, porque bueno, nosotros tenemos otro tipo también de infracciones en las cuales los remates son de repente de contenedores completos, de importantes mercaderías, entonces bueno, los rematadores evalúan de que bueno, pierden en 1, 2 o 3 una cantidad no muy grande de dinero, y luego van a ser designados en distintos expedientes en los cuales sí van a tener una buena comisión. Pero eso no deja de ser algo que la verdad que ha complicado bastante el funcionamiento de los juzgados. Finalmente, quiero hacer referencia a 2 situaciones en las cuales no se sigue todo este proceso que yo les he señalado sucintamente recién, y es 2 casos, en los abandonos infraccionales, en los cuales una vez recibida la denuncia por abandono infraccional, se dicta una sentencia interlocutoria en la cual se dispone el comiso de la mercadería y su remate o destrucción según corresponda, y esto se hace con noticia de fiscalía, se le notifica a fiscalía nada. Y en otra situación es la prevista por la del artículo 248 de Caro, que establece que cuando el presunto infractor confiesa la infracción o los hechos constitutivos de la infracción, se pasa directamente al plenario sin más trámite, confiriendo un traslado por 9 días a la fiscalía para que formule acusación, y después se dicta sentencia, sin dar traslado. La última ley de presupuesto, o la anterior ya, pero creo que hubo otra después posterior,
la 19.355, estableció que esto mismo se aplicaría cuando el reconocimiento de los hechos constitutivos de la infracción se realiza en un acta administrativa ante la autoridad administrativa. Bueno, como esto es una limitación radical al derecho de defensa del presunto infractor, lo conveniente es que esto se haga de una forma muy restrictiva, que nosotros, para poder aplicar esta disposición legal, tenemos que exigir que el acta sea realmente un acta y no la simple acta de incaptación, en la cual, como ustedes saben, tienen al final 3 preguntas, más una frase que dice, reconoce que el de contrabando, sí o no. Exacto, eso no. Lo que nosotros tenemos que exigir es, bueno, un acta como acostumbra hacer la policía para plantear una autoridad administrativa, en el que dice preguntas concretas, respuestas concretas, y nosotros leyendo las preguntas y las respuestas concretas, vamos a evaluar si realmente de ahí hay una admisión, surge una admisión de los hechos. En caso de que sí surja claramente una admisión de los hechos, aplicaremos el 248. Caso contrario, seguiremos el proceso como está previsto en el canon. Bueno, doy la palabra al doctor. Bueno, buenas noches, muy amables colegas de la Asociación de Magistrados de Uruguay por habernos invitado. ¿Se los escuchaba? No, los de... No, yo me escucho. A este taller sobre infracciones aduaneras. La doctora, como es habitual, me ha robado la mitad del discurso, pero bueno, vamos a intentar. Voy a empezar por esto último. El tema de la confesión en vía administrativa está prevista en el Código Tributario, pero la DGI trabaja de otra manera distinta a como trabaja la Dirección Nacional de Aduanas. O sea, yo en materia tributaria ante la DGI tengo todo un procedimiento administrativo, agoto la vía administrativa, puedo ir en vía de nulidad que sea, y en definitiva, si yo soy la administración y el TCA me da la razón, voy a tener un título ejecutivo, me voy a presentar ante el juzgado de letrado de paso civil según el monto, y voy a ir ya en la vía de premio, voy a hacer la ejecución. El proceso aduanero es distinto, es un juicio de derecho sancionatorio, infraccional, pero con características de derecho civil, de procedimiento civil, híbridos y mixtos. Y entonces nosotros no hemos aplicado prácticamente la norma esta de que la confesión en vía administrativa se pasa directo a la acusación y sentencia de condena, porque en realidad el denunciado, cuando es detenido en la frontera con el contrabando que trae porque fue a Chile y decidió comprar un montón de ropa para revender, no tiene, para la familia, no tiene toda esta vía de defensa previa que sí está prevista en el Código Tributario. Eso primero que nada. Bueno, en cuanto a la Fiscalía de Aduana, bueno, en Montevideo la Fiscalía de Aduana tiene la representación de los intereses del fisco ante el juzgado letrado, ante los tribunales de apelaciones y ante la Suprema Corte de Justicia. Yo en lo que llevo de fiscal letrado de aduana, que son 2 años, tuve una casación ante la Corte de la empresa porque el monto de la infracción daba para ir en casación. Después he tenido sentencias de tribunales y habitualmente con la doctora en el juzgado letrado de primera instancia. En el interior, el fisco está representado por los fiscales letrados departamentales. Muy antiguamente, antes del año 1965, quienes hacían el contencioso aduanero de menor cuantía, había una norma del año 1941 que hablaba de 1.000 pesos, eran los asesores letrados de la aduana. Y creo que esos asuntos, casi seguro eran inapelables. El tema es que había otros procedimientos de mayor cuantía que eran apelables, y esos asuntos llegaban a los tribunales de apelaciones y tenían la intervención del fiscal letrado de Hacienda. Luego, en 1965, en órbita de la Dirección Nacional de Aduanas, se crean los fiscales letrados de aduana, que en 1984 pasan a integrar el Ministerio Público y Fiscal. O
sea, trabajan en lo que hoy es la Fiscalía General de la Nación. Trabajamos ahí. Hay en ciernes un proyecto de ley que reformaría todo esto, con lo cual los fiscales dejarían de intervenir en este proceso de aduana. Veremos cómo se hace. Yo no lo conozco porque no participé en nada de eso, pero sé que lo hay porque me han llegado noticias. Bueno, en cuanto a los procesos, lo que acaba de decir la doctora, el abandono no infraccional, que va en vista de la Fiscalía de Aduana. Si el fiscal de aduana se opone, puede generarse un incidente. En general, son abandono, si no infraccional, perdón. En general no hay oposición de la Fiscalía. Hay algunas observaciones cuando las empresas denunciantes de abandono, que suelen ser depositantes, o los transportistas que quieren recuperar el contenedor, cuando aclaran las observaciones que la Fiscalía hace, se decreta el abandono no infraccional y se remata la mercadería, porque eventualmente se destruye si no se puede rematar. Luego el abandono infraccional del antiguo, que también lleva en vista a la Fiscalía, que cuando se presume que alguien está preparando contrabando, se encuentran cosas abandonadas, o la policía o la autoridad está persiguiendo a alguien, abandona un vehículo y en el vehículo se encuentra una carga de mercadería extranjera documentada. Ese ahora simplemente lo decreta la juez con noticia de la Fiscalía y se va al remate. Y luego los procesos de infracciones, que voy a ir a leer, perdón, la exposición de motivos del CAROM, que dice que mantiene los aspectos del procedimiento que se entienden tienen un correcto funcionamiento en la práctica, al tiempo que introduce algunos cambios orientados a la modernización y abreviación del mismo. La actualización pasa, entre otros, por dar más importancia a la oralidad y a la inmediación de los sujetos del proceso, sin introducir grandes modificaciones, y se apunta a procesos más ágiles, más seguros y con normas más claras. La realidad actual es de procesos lentos y costosos que suelen resultar en que cuando el Estado se debe cobrar, el infractor es insolvente y o los bienes incautados carecen de valor. Esto es así. El viejo procedimiento aduanero escrito demoraba años. Cuando yo trabajé en la frontera, los contrabandos e incluso algunas infracciones como diferencias o defraudaciones demoraban años. Ahora, por lo menos en Montevideo, queda muy feo que lo diga, pero es así, estamos trabajando muy rápidamente. Hay sentencias de condena, en algunos casos a los 3 o 4 meses de la denuncia, en algún caso a los 5 o 6 meses. Nosotros hacemos la estimación de pago, después presentamos el pedido de inscripción de traba de embargo y se inscribe. Hay personas que están pagando, se está recaudando, claro, porque aparece una compraventa de un inmueble y salta un embargo que trabó la Fiscalía de Aduana, que además tenemos carga legal de pedir la reinscripción del embargo a los 5 años, ¿no? Para que no caduque. Bueno, después hay algunas críticas a cosas que faltarían en el código, falencias que hemos advertido, la receptación de contrabando. Había una vieja discusión, que acá no nos ponemos de acuerdo con la doctora, y eso no me lo lleva a ella. Había una vieja discusión de que cuando la mercadería estaba indocumentada se presumía que provenía de contrabando. Lo cierto es que ahora el código tipifica la receptación de contrabando. Bueno, yo lo que le veo a esto es que no castiga el uso o tenencia de una cosa que se presume de contrabando porque es extranjera, porque está indocumentada. Exigió la sola finalidad de comercialización de la mercadería, pero se podría quizá ampliar la figura en el sentido de incluir el uso o tenencia de una cosa que claramente es de contrabando, porque está indocumentada, porque se está... Bueno, habría que pulirlo un poco, pero... Luego, en los asuntos de menor cuantía, la Fiscalía no puede apelar. Entonces, aquí, la pretensión fiscal, de hecho, se ha trasladado a lo que resuelve mi colega, la señora jueza, porque yo no puedo apelar. Quizá había que introducir la apelación también para los asuntos de menor cuantía, que tengan una segunda instancia.
Después, en la audiencia, el código convoca a los denunciantes, pero no dice para qué. Con la doctora tampoco nos hemos puesto de acuerdo. En general no vienen, pero si vienen no me les toman declaración. Entonces yo tengo que pedir como prueba la declaración de los denunciantes, tengo que fijar una nueva audiencia y escucharlos ahí. En general, digo, la denuncia está escrita y está bastante claramente detallado lo que se denuncia, pero a veces hay cuestiones. Hoy de tarde, por ejemplo, teníamos una denuncia de defraudación de valor contra una empresa cuya instrucción del asunto, una denuncia además hecha por la Dirección Nacional de Aduanas. Bueno, la instrucción de ese asunto en la vía administrativa fue malísima, a punto tal que se denuncia a una sociedad anónima que hizo 3 importaciones de un producto y que yo apuesto mi salario de este mes a que ya es una anónima vacía y existente. Entonces yo hoy, si pedía la instrucción de sumario, iba a hacer un juicio contra nadie, lo iba a ganar rápidamente porque tenía la prueba de la defraudación, de que había facturas falsificadas, porque se hacían a nombre de una empresa, pero la aduana comprobó a través de internet que la empresa que figura como productora de ese material que se importó, en realidad se dedica a otro giro, o sea que las facturas evidentemente tienen que estar falsificadas. Bueno, lo cierto es que tuve que pedir la documentación original para poder acceder a la factura, porque eso se archiva en la Asociación de Despachantes de Aduana. Pedir además que vengan los funcionarios aduaneros porque los quiero interrogar respecto de cómo podemos probar quiénes son los representantes de esta sociedad para poder responsabilizarlos. Ahora que este código permite responsabilizar a los directores de las sociedades, si yo logro probar que hubo dolo sancionar, ¿no? Bueno, entonces esta, por ejemplo, se nos va a ir un poquito más larga, fijamos audiencia para dentro de 15 días para seguir la instrucción, porque la instrucción que se había hecho a nivel de la administración era bastante mala. Y bueno, el tema del incidente de valoración, la sede en eso es amplia. Cuando las defensas se oponen a las operaciones comerciales, en general la trasladado a la fiscalía y después resolvemos. Pero en la ley 13.318 había un incidente para oponerse a la valoración, a las operaciones sobre la mercadería. El CAROC no lo previó. Yo creo igual que en la audiencia indagatoria, no nos ha pasado hasta ahora nunca, pero yo creo que en la audiencia indagatoria, el abogado defensor, si la persona viene con abogado, el defensor puede oponerse a las operaciones comerciales que hizo la aduana, a las operaciones de valoración, porque es la primera oportunidad que tiene, está en audiencia y podría plantear el incidente. Y si no, cuando se hace la liquidación, es ahí donde estamos teniendo sí oposición de algunas defensas, sobre todo de defensores que están especializados en derecho aduanero acá en Montevideo, ¿no? Bueno, yo lo dejo por ahí y estoy dispuesto a escuchar preguntas o aportes. Porque si no, los que están en el stream no escuchan. Bueno, entonces abrimos la parte de debate. ¿Alguien quiere hacer una pregunta de los presentes, hacer alguna aclaración? Bueno, perfecto. Arrancamos entonces. Digo, sí, realmente cuando la doctora hablaba de la traslación, el intento de incluir el principio del derecho procesal, del derecho penal, del derecho sustantivo, cuando el doctor que decía recién, algunos defensores de cuchichea son la presencia de la defensa no es preceptiva. No. Bueno, era un poco lo que usted decía al principio, hay una ausencia de garantía del debido proceso, pues insólito que, no es la contradicción, ¿no? Aprobamos un mes antes la reforma procesal para el proceso aduanero, entramos con un proceso penal acusatorio garantistas y ¿qué nos pasó que el aduanero nos quedó? Yo lo leí honestamente, vine porque me interesa el tema, porque no conozco, no sé nada, porque no lograba entender, porque de las épocas, no voy a decir cuándo, pero de las épocas que yo estudié, ¿no? Aduanero, por allá, que ni siquiera se daba, alguien inocente nos daba el favor, nos hacía un favor, ¿no? Yo, antes de mi época, pero
la verdad que me sorprende, porque es muy poco garantista, ¿no? Eso es lo que siempre señalamos, porque bueno, a ver, como dijimos, el gran volumen que ahora hemos recibido todos los juzgados son las infracciones aduaneras de contrabando y en especial las de menor valor. Ahí la persona, si no tiene obligación de ir con abogado, no va, pero lo tiene que pagar en general, porque si no, para poder tener retención de oficio, tiene que estar dentro de de los parámetros que establece la Defensoría de Oficio. No es el caso de las otras infracciones aduaneras, donde siempre concurre con abogado, porque estamos hablando de, no de monto, porque a veces pueden ser montos tan bajos como los de nosotros hemos tenido de menor cuantía con diferencias y defraudaciones de valor. Lo que ocurre es que los sujetos denunciados son empresas o despachantes de aduanas o firmas de despachantes de aduanas, que tienen sus propios abogados, siempre están incluso, como señaló el doctor, son generalmente profesores de facultades de Derecho Exterior. Entonces hay también una diferencia, se ha creado una diferencia en cuanto a quienes pueden recurrir. También obviamente se nos da el caso, nosotros tenemos el aeropuerto, ¿no es cierto? Fuente inagotable y de todo el país, gente de todo el país, en su nivel de contrabando que no es el de la frontera. Claro. Entonces generalmente vienen con abogado, generalmente con abogado especializado en aduanero para tratar de... Menos mi querido peruanito. La doctora hace alusión a los peruanos, porque lo tuvimos una audiencia en la que realmente la señora no había incurrido en una infracción. Pero bueno, la señora se tomó el trabajo, vamos a decir así, de tratar de defender su derecho, ir a la defensoría, presentarse, hablar, buscar. Habrá gente que dice, bueno, perdí las cosas, lo dejo por eso, pero no se da cuenta que termina, como acabo de decir, el señor fiscal, en un embargo, que hoy o mañana no sabemos en qué puede perjudicar a esa persona, sacar un crédito, etcétera, y de repente si hubiera comparecido desde un principio en el proceso, hubiera logrado probar que no había incurrido en una infracción, porque, a ver, si bien, vamos tampoco a decir que lo que presenta la aduana esté todo mal, pero en un gran porcentaje, y nosotros vamos a coincidir que las denuncias están bien formuladas y realmente hubo una infracción a la ley. Pero hay casos en los cuales, por un exceso de celo de los funcionarios, por una mala interpretación de las normas jurídicas, por el desconocimiento de conceptos jurídicos que no tienen por qué tenerlos porque no son abogados, hacen denuncias contra personas o por hechos que no constituyen infracción. Nosotros, cuando nos llegó la cantidad de expedientes que estaban en distintas etapas ante la aduana, había expedientes en los cuales hemos tenido las famosas encomiendas que llegan a Montevideo, y que bueno, nuestro criterio con el doctor es, no lo podemos hacer entrar por la receptación de contrabando, porque son encomiendas que vienen dirigidas para uso personal de las personas, incluso... No, es que vienen del territorio nacional. Exacto, de territorio Digo, nacional. vienen del departamento de frontera, pero en general a veces con cosas para uso personal, cosas para consumir. Ahí, bueno, yo estaba buscando acá en el código dice, doctora Belén Sánchez, que los denunciados, el denunciado, ya lo perdí de nuevo, los denunciados podrán comparecer a dicha audiencia asistidos por abogado. Podrán. La inasistencia no justificada se tendrá como presunción simple en su contra. Además, tiene... eso. Sí, lo que pasa es que esto tiene un origen histórico, ¿no? En el proceso infraccional aduanero, lo que el Estado busca es recaudar los tributos rápidamente. Entonces, por eso tenemos todos estos mecanismos de que si confiesa como en materia civil, bueno, se pasa directamente. Cuando confiesa, incluso, lo hemos aplicado cuando confiesan sin el juzgado. Hemos tenido confesión en el juzgado con asistencia letrada, por escrito o en la audiencia, con el abogado de la persona denunciada, confesando por los hechos constitutivos de la infracción o la infracción, y bueno, ahí se pasa para acusación rápidamente y se dicta sentencia. Pero el problema es ese, que el código dice que podrán comparecer.
con asistencia de entrada. Yo tengo una cosa, ahora la defensoría, Micrófono. en la defensoría, acá en Montevideo, ahora se está dando, ya hermanito, ya no lo sé, una nueva modalidad que me está apareciendo, mucha clientela, que desde un mismo, siempre en el mismo departamento, compran a través de Facebook autos. Ah, sí. ¿Ah? Sí, sí. Tengo un poco de desgraciado, porque yo tengo que decir que lo voy a acompañar. Y realmente estoy totalmente engañado, porque ya no sé qué hacer. Y tengo otro caso, en el cual encima el auto ese, que es brasileño, lo compró en automotora en ese departamento uruguayo, o sea, fue asegurado por la empresa seguro uruguaya, pero no tenía la tarjeta, no tenía nada de documentación. Entonces, eso se está dando mucho. Sí, eso nosotros hemos tenido porque... Pero es por la autoridad policial. Claro, lo que ocurre es, a ver, en los departamentos fronterizos toda la vida se ha permitido que circulen autos con matrícula brasilera, no tanto del lado, lógicamente, argentino, porque no tenemos frontera terrestre, pero sí del lado brasileño, conducido por uruguayos que lo compran, que viven en el Uruguay. No, pero eso es lo que ocurre. Y eso se acepta por la intendencia, se acepta por la policía, se acepta por la aduana de ese departamento. Lo que ocurre que nosotros hemos estado viendo es cierto, hay automotoras en personas particulares que están ofreciendo en venta esos vehículos, pero no les aclaran a la gente de que ponen un pie de fuera de ese departamento y los van a detener, porque aún dentro del departamento ya estarían en infracción. Sí, ya está. ¿No? Otra cosa más grave, y que también lo hemos visto, y yo se lo he planteado al señor fiscal como parte del poder ejecutivo, es que el propio Banco de Seguros del Estado asegura, y está asegurando algo que está prohibido, porque solo los turistas pueden circular en vehículos extranjeros. Desde un momento que una persona uruguaya, o brasilera, o argentina, o de donde sea, pero que vive en el Uruguay, trabaja en el Uruguay, así, no es turista, va y se presenta a la oficina y le dice, quiero asegurar este auto que lo compré ayer, que no sé qué, no sé cuánto. No, hay normas legales que están prohibiendo eso. Es decir, también hacen incurrir en un error que no alcanza. A ver, nosotros no tenemos la posición de que eso haga desaparecer la responsabilidad. Puede llegar a obtener una culpa, si hay que ver el caso concreto, ¿no es cierto? Pero sí hemos visto de que se ha dado, incluso con gente que dice, sí, los anuncios están publicados en Facebook, creo que alguien hasta logró el gallito, que no sé si será real, pero digo, es decir, están fallando los controles que en ese caso evidentemente tendrían que hacerse, porque yo puedo decir, bueno, por una razón de considerar que esto es una comunidad, tanto de un lado como del otro de la frontera, somos todos, vivimos de los dos lados, parientes, cruzamos todos los días a comprar lo que nos sale más barato, el pan nos gusta más del lado brasilero, vamos, volvemos, lo que sea, bueno, lo aceptamos, pero hay tener normas muy claras para lo que ocurre después, es decir, lamentablemente lo que se está dando. Perdón, María del Carmen. Se da no solo con esa automotora, no, en general, sino que también se está dando que por Facebook, o sea, se está vendiendo en ese departamento, porque es un único departamento que lo está haciendo, pero que tampoco, pero es por fuera del automotor, o sea, un particular. Sí, nosotros hemos recibido a la zona de pirata, de la placa que entregó tiene un recibo, y resulta que está asegurado. Sí, yo, María del Carmen me ha planteado el tema del seguro, yo no entiendo el Poder Ejecutivo, somos una unidad de servicio, pero sí, las autoridades deberían ponerse de acuerdo con ese tipo de seguro no podría hacerse, porque además... El seguro te va a asegurar algo que está totalmente ilegal. Sí, porque la franquicia está prevista en el código. ¿Ah? O sea, esto es la desvirtuación de la franquicia. O sea, hay una resolución del Consejo Mercado Común, del Grupo Mercado Común, que establece que los residentes en las provincias fronterizas
fronterizas, generalmente es el Estado de Brasil que tiene frontera con nosotros, pueden circular en nuestro territorio hasta una determinada kilometraje de distancia que tiene que establecer el Poder Ejecutivo por decreto, que yo creo que hay un decreto que establece el límite de unos 50 kilómetros o algo así. Pero, ¿qué pasa? Que eso es para el residente del estado vecino, de Brasil, digamos, ¿no? Luego, si continúa, bueno, pero es residente, entonces ingresa como turista, tiene derecho a circular y tiene que tener tiene el registro del auto, es el titular, y tiene que tener los papeles verdes famosos de Brasil, que son el registro del automóvil y el seguro del automóvil, porque así como yo cuando cruzo hacia Argentina llevo la carta verde del Mercosur, que ahora es blanca, pero si tiene el papel blanco, esto es más verde. Bueno, el brasileño también tiene, pero ese es el turista. Ahora, en la frontera, esto con el paso de los años, con una costumbre, que yo creo que puede no sancionarse pensando en el error de derecho, el código penal, hay que elaborar un poco por ahí. Porque, claro, yo nazco en un departamento en donde, yo no, porque nací en uno y el río por medio, y dos ríos porque nací en Soriano, pero yo nazco en Rivera, y entonces es habitual que yo utilizo cosas de contrabando, cruzo a comprarme el surtido todos los días, y las autoridades departamentales incluso han ambientado que yo circule en automóvil extranjero. Entonces, yo creo que es muy difícil que la Fiscalía pueda probar un dolo de esa persona y se puede salvar por el lado de lo que estoy pensando, ¿no? Del error de derecho, hay que elaborar un poco, pero ahí. Ahora, ese automóvil ya llegó a Canelones, a Montevideo, yo creo que puede haber hasta alguna conducta penal. O si yo resido en ese departamento de frontera y sé que un Volkswagen Gol 2018 vale $16.000 y lo compro 0 kilómetros y me lo están vendiendo por $3.000. Entonces, bueno, ojo, ahí yo no sé si no hay una conducta penal también. No, según parece no era robado porque hay una página en la cual entras que de Brasil dice si está requerido o no. No, yo casi me muero. Lo otro que me olvidé por el camino que aprovecho ahora, el tema de los surtidos de frontera. Yo tengo entendido que sobre todo en el litoral hay un gran volumen de trabajo debido al famoso decreto de 0 kilos. Bueno, yo he tenido algún asunto acá en Montevideo que lo he archivado porque los jueces y los fiscales no tenemos que aplicar decretos ilegales. El decreto de 0 kilos es ilegal porque va contra una norma del Código Aduanero que permite al residente de frontera hacerse un surtido de vez en cuando. Incluso no distingue, o sea que yo podría usar todos los días hacer un surtido. Bueno, si el volumen del surtido es un camión para un almacén, bueno, ahí no hay un surtido, pero si el volumen de un surtido, a mí me extraña que se estén instruyendo o aparentemente en ejecución en el litoral sobre todo, asuntos por 600 pesos, o por 1.000 pesos, o por 2 botellas de whisky. Porque aparte el gasto del Estado es mucho mayor en llevar adelante todo ese expediente, llegar a la etapa de ejecución, rematar, pidiéndole una pericia en CAP que nos diga si ese whisky está útil para ser vendido, debería directamente archivarse el expediente. Yo ofrecí el pago en la constitución de domicilio con una funda de Coca-Cola. Una funda de Coca-Cola. 600 pesos. Yo tengo acá unas preguntas que hicieron los compañeros del interior, vamos a escucharlas un poquito. Tengo acá una pregunta que no me queda muy, creo a ver si la puedo interpretar. Dice, atento que los jueces penales no tienen más poderes de instrucción por el nuevo CPP, corresponde que previo a expedirnos se deben aplicar. Entiendo que no, pero si hay colegas que tienen esa postura. Aclaro, expedirnos, esto es recibida la denuncia, convocar audiencia, pasar a plenario en un contrabando. A ver, vamos a tener las cosas bien claras. El proceso infraccional aduanero se rige por el calor. No importa lo que diga el CPP, ni el anterior, ni el nuevo. Eventualmente, cuando hay alguna cosa que no está prevista especialmente, se aplica el sello. Por lo tanto, se debe seguir el trámite que establece el
Claro, el cabrón no da vista al Ministerio Público, los poderes de instrucción los tenemos los jueces y los jueces consideramos que están cumplidas las condiciones de la denuncia para seguir adelante y convocar una audiencia o no. Es decir, el mandar en vista fiscal, bueno, a cada cual, todos actuamos de acuerdo a nuestra forma de ser. Es decir, el juez no necesita la aprobación del Ministerio Público para hacer las cosas, después resuelve por sí. Y tiene que asumir la responsabilidad de esa decisión. Es más fácil si otro nos dice que chuguaneó, pero si yo pienso tal cosa, no me interesa si Fiscalía piensa lo mismo o piensa diferente, salvo que la ley expresamente me diga que yo tengo que pedirle la opinión, tengo que pedir su opinión, pues la tengo que tomar por lo menos en consideración. Quiere decir que actualmente, cuando se inicia o se recibe una denuncia por una infracción aduanera, hay que seguir lo que marca el código aduanero, el carro. Una aclaración. Bueno, Quizás sea esta pregunta en el interior de los jueces de estados penales también tienen Claro. la competencia aduanera. Hay que saber discernir las dos. Claro, el mismo juez penal que va a resolver, quizá en una infracción penal de contrabando, pero Ahí es juez. el juez con el nuevo CNP va a ser el fiscal de normalización también tenga que intervenir, o sea, hasta dónde con todo el tema de no contaminar el juez. Lo que ocurre es que lo mismo Quizás ocurría, por ahí la pregunta. lo mismo ocurría anteriormente, también. Los jueces penales del interior tienen también la parte de adolescentes infractores. Es decir, el Código de la Niñez estableció el proceso en audiencia y en el proceso penal para adultos no teníamos la audiencia, ¿no es cierto? Era totalmente escrito. Bueno, cuando uno actuaba como juez penal, seguía lo que marcaba el CPP, cuando actuaba en su carácter de juez de adolescente, tenía que aplicar el Código de la Niñez y la Adolescencia, como lo marca el Código de la Niñez y la Adolescencia, que nos hace. Perdón, ahora ya hay una modificación y se ha parecido al nuevo CPP, pero en ese momento teníamos que tener, para decirlo vulgarmente, dos cabezas. Teníamos la cabeza inquisitiva en la parte penal del adulto, que se hacía por todo escrito, ¿no? Y teníamos que valorar que en la parte del adolescente era una audiencia que va a un tribunal civil ante la apelación, con lo cual la forma de encarar cómo hacíamos esa audiencia no era como uno estaba acostumbrado a hacerlo. Y bueno, en este caso se está dando eso, ¿no es cierto? Tenemos que por un lado tenemos un proceso en el cual sigue siendo un proceso inquisitivo, a pesar de ser civil, al ser un proceso sancionatorio, infraccional, tenemos una parte hasta el inicio de sumario, que es inquisitivo, después se vuelve contencioso. Y tenemos el proceso actual penal, en la cual es contencioso y nosotros no tenemos posibilidad ninguna. Pero bueno, lamentablemente tenemos que hacer esa división en nuestra cabeza y tener bien claro qué aplicar en cada uno de los ámbitos. No, yo decía por el tema más allá obviamente, que tú decías, que es el problema que se le puede presentar a un juez penal del nuevo código, tener conocimiento en el primer momento de la infracción aduanera, él, como juez de aduana, la fiscalía, como instructor, o sea, como investigador, digo, ese juez quizá no podría intervenir después si eventualmente la fiscalía hace una formalización. Por el tema de la no contaminación, porque cada audiencia, el juez, en las formalizaciones, un juez que no debe conocer las pruebas, no, o sea, no tiene acceso, no debe mirar, no puede ver la carpeta de investigación que no haría. Digo, entonces, ese me parece, quizá, yo no sé. Serían casos excepcionales, porque estamos de la base de que los contrabandos en materia penal se siguen cuando son de importancia, si no se deja que solo se actúe en materia aduanera. Sería el caso en el cual se daría esa situación. Y tal vez como tú decís, Dolores, si en ese caso de repente el juez que ya incluso dictó un inicio de sumario, o tal vez hasta una sentencia, bueno, diga, no puedo intervenir porque yo ya tengo opinión formada de lo que es esto.
Entonces, capaz que en esos casos sí, pero no hacerlo como digamos, como algo habitual. Es en esos casos totalmente excepcionales tener esa posición, pero no dar vista en los demás casos, sino nosotros tener una base para así decir, no, yo no puedo intervenir, tiene que intervenir otro colega, porque yo ya tengo en mi cabeza la decisión de que esto constituye o no un delito, porque en definitiva es lo mismo. Sí. Aprovecho, hablando del litoral y del Cielo Kilo, que creo, al menos en Paysandú, ya está dejado de lado el Cielo Kilo, y me parece que también para toda la zona, compartiendo el tema de la ilegalidad de esa medida respecto de lo que es la ley hoy por hoy. Y actualmente tenemos el 146 del tráfico fronterizo, que es el que ya lo diría el doctor, que tampoco está muy bien, muy claro, muy regulado. Sí tenemos pautas, pero es una norma muy genérica para regular en el caso concreto. Lo que pasaba es que en las fronteras, hemos hablado con diferentes directores, administradores, mejor dicho, de diferentes departamentos, y se regulaba en aquel entonces, bueno, ¿qué se le llama ese tráfico fronterizo? Bueno, 10 kilos de fideo, 5 litros de aceite, ¿no? También se tornaba un poco arbitrario, ¿no? Hoy por hoy la norma regula que está exenta parcialmente o totalmente de tributación aquella mercadería que se traiga para la subsistencia de la unidad familiar. Entonces, tenemos un tema de subsistencia de unidad familiar. A ver, paso yo, que tengo un hijo y una señora, es mi familia. Pasa el doctor y capaz que tiene 4 hijos y vive además con su hermana. Entonces, ¿qué es subsistencia de unidad familiar? El funcionario de aduana no va a hacer eso, no va a hacer la evaluación de, a ver, ¿cómo está integrada su familia? Ni hablemos del acta, ¿no? De que ya sabemos cómo es el acta. O sea, tenemos ese tema, ¿qué es el tráfico fronterizo? Y ahí se daba la disyuntiva, incluso hacen la incautación, me incautan, que no sé, cuando llegué estaba pasando eso, me incautaban 10 kilos de azúcar. Y decía en la relación de hechos, efectuada la fiscalización del vehículo tal, se encuentra que traía mercadería en exceso, lo que es el artículo 146, se le permite continuar con surtido básico. ¿Y surtido, qué le dejaron pasar? No sabemos. Le sacaron 10 kilos de azúcar, eso sería el exceso. ¿Y qué es la subsistencia familiar? Esa persona, ¿qué familia tiene? Y entonces, y además eso, ¿qué traía? Traía 150 pesos de gravamen y 25 pesos de multa, 40 pesos de multa, era irrisorio. Es decir, el expediente informado, mano. Ya era más plata de lo que le estábamos por año. Ni hablemos y seguimos el proceso. Bueno, cuando empezamos, cada uno en su rol, ¿no? Pero uno de los turnos de fiscalía estaba pidiendo instrucción de esos procesos. O bueno, tenemos en algunos casos venían con la típica grita de con peso. Entonces, bueno, habría que pasarlo a plenario, con los cuestionamientos que yo tengo de ese artículo 48, con la doctora ya lo hemos conversado anteriormente. Entonces, bueno, llegamos también en criterio, digamos, por decirlo de una forma unánime entre las aduanas y el Tribunal, porque no trabajen con el cordón de la plata, el santo botón. O sea, no incauten esas cosas que no las vamos a incluir. Lo que pasa es que, perdón, ahí el 146, hay que relacionarlo con el 148. Estarán excluidos del régimen previsto en los artículos precedentes la mercadería, los vehículos, que sean utilizados con fines comerciales o industriales, lo que yo decía hoy, hay que tener un criterio de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Pero si yo vengo con un camión que es un surtido para un almacén, eso no es para subsistencia. No, hay el problema. Pero si el surtido que una persona cruza y compra para consumir en 15 días o en un mes, debería poder pasarlo sin problema. Ahí lo que ellos nos planteaban era el problema de que, ¿qué pasa? El tráfico hormiga, que le llaman eso. Pasa de mañana, el señor se trae una funda de azúcar. Al mediodía pasa la señora, se trae una funda de azúcar. Y así sucesivamente. Y de hecho, después en la mesa declaran, porque ya cuando vemos, tienen un legajo de antecedentes, que la forma de saneado fue, bueno, cuando ustedes me eleven el antecedente de una persona que me lo llevan por 20 kilos de azúcar, que yo en principio no lo voy a instruir, pero saben que es una persona que hace tráfico de hormigas, como le dicen ustedes, bueno, manden los antecedentes de esa persona, nosotros ahí los convocaremos a ella para evaluar la situación. Si ellos confiesan, sí, yo lo vendo al menudeo en los comercios. Bueno, está, hay que ir muy ahí falta asistencia de Clara que diga, no, usted hace torta frita para sostener a la familia. Bueno, la sal, tenemos. No, a mí el profesor me pregunta, digo, no, usted cuando vaya me diga que usted hace torta frita para sostener a la familia. Allá fue todo también Cambia. un trabajo conseguir la asistencia de defensoría, que en principio no le estaba dando asistencia por X motivos, hoy por hoy, la defensoría sí va, y bueno, sí, por lo menos tenemos un proceso más
más equitativo, sin perjuicio de todos los cuestionamientos que tiene este código respecto a las restricciones al derecho de defensa. Pero bueno, trayendo un poco la historia de lo que era Paysandú antes, lo que es ahora, estamos introduciendo con un poquito más de criterio. También otro tema, el tema de la clausura, se lo consulté a la autora en su momento y compartía la opinión que me daba, era de la posibilidad de clausurar de plano, es decir, ni siquiera dar vista al fiscal, o sí, darle noticia, claro, de clausura, pero no necesariamente decirle, fiscal, se lo paso a vista como autor de la acción, a ver si quiere incluir este proceso, clausurarlo atento a lo que es el reporte de valoración, incluso obviamente, atendiendo también a si es una persona, porque dice, a los residentes, a la localidad fronteriza, bueno, si claramente es de Paysandú, encima me trae 10 kilos de azúcar, se daba todo para clausurar, si después de repente es un poquito más, si ya es de Soriano, bueno, pero bueno, ahí lo pensaba porque antes el código, la regulación anterior, ya que hacía menciones, la 13.118, preveía esa posibilidad de que de plano se clausurara. Hoy no está previsto en el código, pero si lo puedo clausurar cuando en una audiencia o un inicio sumario, mucho más voy a poder clausurarlo de plano. Le doy noticia al fiscal, si entiende, en este caso, interpondrá reposición porque no tiene apelación en el caso nuestro, pero bueno, por ahí un poco la historia de lo que era ese 0 kilo y lo que nos está pasando con el tráfico fronterizo, que he tenido, porque cuando empecé me fui palpando un poco el ambiente, y bueno, hasta que seguía con algunos esa sentencia y absolví, porque en definitiva me parecía que era un absurdo condenar a una persona por 140 pesos de gravamen. Cuando era marcaría ese tipo. Si son buenos, son 140, pues viene con 2 cartones y cigarrillos, otra historia. Pero el proceso de Varela como proceso sancionatorio, tenemos que aplicar lo mismo que en el proceso penal, sentido es fundamental, así como penal tenemos que el sentido común es fundamental, más allá de que, bueno, las normas hay que interpretarlas con sentido común, en la pena es exactamente lo mismo, es un proceso sancionatorio, y no podemos estar, como dice el colega, siguiendo adelante un juicio para terminar con una condena a 200 pesos que no paga ni siquiera el costo del papel que utilizamos para escribir en las audiencias. Las horas juez, las horas funcionarios que tienen una experiencia. Antes de seguir, hay un colega del interior que hizo una pregunta y la verdad que yo no sé si Ricardo me va a ayudar. Porque con respecto al artículo 248, teniendo confesión en forma, el traslado de acusación corresponde de caso afirmativo, porque bueno, si lo entiendo, si hay el 248 no hay traslado de la acusación. El 248 prevé. No, trasladó. Creo que capaz que le traslado al fiscal para que haga la acusación. Después que viene la acusación del fiscal, se pone auto para sentencia. Y se omite el pasaje porque ya hubo confesión. ¿Qué va a decir? Vuelvo a confesar. No se olviden que. O me arrepiento ante la confesión que si estamos aplicando ahora en penal el proceso abreviado, ¿no? Con la confesión, ¿por qué no lo vamos a aplicar en materia civil? En materia civil, confiesa la infracción. A eso voy, porque yo le hice chiste recién, doctor. Yo necesito siempre saber el porqué de las cosas, ¿no? Digo, no logro internalizar este código que tiene en apariencia una sustancia civil, sí, pero también impositiva, ¿no? De recaudación, sí, con principios del derecho penal sustantivo y con principios del derecho procesal. Pero además ahora cuando estoy viendo lo de la confesión, que lo abrí acá, cuando hablamos del proceso abreviado en el Código de Proceso Penal, jamás decimos la confesión. Hay que reconocer la participación en el derecho, porque además ya sabemos que la confesión no existe como prueba en el nuevo proceso penal. Pero acá estamos diciendo que si confiesa, se pone la esposa y está, digo, no hay más nada. ¿Y por qué materia civil? Claro, pero... Sí, doctora, si yo me choco con usted, 18 y Pablo de María, usted me demanda y yo me presento con el abogado, entonces sí es cierto, yo la choqué a la doctora Benzani y rompí el auto, condena. Esto es lo mismo en materia civil. Por eso es lo que no me cierra, porque tiene tanto de ese viso del proceso penal. Y porque es infraccional, pero con... Claro, pero con una fuerte presencia inquisitiva. Sí, claro. Sí, porque... Pero es que, no, o sea, yo no concibo, aunque sé que en este proyecto la vuelta se va a transformar en un proceso civil ordinario y va a traer 1 millón de problemas,
Ya lo estoy viendo, yo que hago esto todo. Sí, Y la sí, que sí. está a la vuelta. Y la que está en la vuelta va a traer 1.000.000 de problemas. Es más, la aduana va a recaudar menos tributos que antes, el juicio se va a volver nuevamente eterno como era antes. Yo no sé cómo vamos a hacer aplicar estas sanciones que son, bueno, yo aparentemente no voy a estar más, pero las sanciones estas fijas que están en el código, como este juez que es un juez civil, cómo las va a aplicar, no sé, van a tener unos problemas con el comiso, porque la juez no va a tener, o sea, el proceso aduanero o es inquisitivo y mixto como es ahora, o es plenamente acusatorio. ¿Está? El proceso aduanero civil, a mí que me perdonen, pero no lo consigo. Evidentemente, los doctores Torello, Jensi y Vescovi en su momento, por alguna razón, lo dejaron afuera del CPP. Yo creo que sabían mucho más de lo que yo sé, y por eso lo dejaron afuera del CPP. No consigo un proceso civil. El primer problema que yo le veo, la juez no es más juez, la aduana es una juez civil que está esperando que le llegue una demanda. El aduanero hace un procedimiento en la ruta y no tiene un juez al cual llamar para pedirle si, por ejemplo, incauta en la mercadería que se está trasladando. Tendrá que dejarla seguir y después cuando presente la demanda en el juzgado civil, tendrá que pedirle al juez una medida cautelar, porque esa mercadería ya desapareció. Conseguirá un embargo preventivo, no sé, una medida cautelar presentará, probará que la gente venía con esa mercadería y conseguirá un embargo y lo separará. Pero hoy se remata el comiso. Bueno, la Dirección Nacional de Aduanas que se vaya despidiendo del remate del comiso, porque lo que va a obtener es un embargo genérico para que la persona pague, ¿no?, los tributos y la multa. ¿Y qué hace con la mercadería? La mercadería es Bueno, ¿y cómo la va a detener una autoridad administrativa sin la intervención de un ¿Cuál es la juez? respuesta para esa situación? Ah, que yo no consigo un proceso aduanero civil. O es inquisitivo y mixto, o es acusatorio. Sí, totalmente de acuerdo. Acá lo que se está hablando de... Pero no el proceso ordinario civil común de demanda, contestación, La Dirección la Nacional de Dirección Aduanas. Nacional de Aduanas y el mandado. Sí, debe ser. Que no es la DGI, que no tiene el procedimiento previsto como el Código Tributario prevé de la DGI, ¿no?, de los tributos internos. Sí, porque en este proceso tenés la DGI, tenés el código tributario, demás, pero el civil no sé. Entonces, En la aduana, claro, deberán. defensores civiles tienen que contratar. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar alguna cosa. Aprovecho. ¿Qué opinión le merece, o mejor dicho, a ambos? Ya con la doctora más o menos le preguntaba, pero la vigencia de la ley 7.743, teniendo en cuenta ahora 240, literalmente, ¿no? Es la que prevía... 770. 343, ¿eh? No, O sea, 743. La de la donación de... La donación precedieron 4 y 6. Básicamente serían los que están vigentes, ¿no? Hay alguna... Yo no la tengo acá, la tenía, pero ¿tiene alguna redacción distinta que el código? No, que era la ley, Sí, la que permitía la Era donación. lo que hoy es el 240, Sí, sus adjetivos literales, sí. pero al parecer como que la mayoría de esos artículos estarían derogados, salvo el 4 y el 6. El 4, que es el que da el concepto, lo que es perecedero o altamente perecedero, y el 6, que tiene una redacción particular, que yo la estoy aplicando personalmente, para el caso de esos remates que terminan siendo frustrados o porque me quedaron una yoguineta, 10 pares de hawaianas y la verdad el rematador no le interesa mucho. Y más cuando es un proceso que además venía de la aduana en 2015 o 2016. Lo donamos. Y no es perecedero. No es perecedero, pero ¿qué pasa? O sea, no es perecedero en un concepto estricto. Entonces, no es comida, no es... Pero hay un perecedero y altamente perecedero. Entonces, un altamente perecedero que está reservado para las especialidades farmacéuticas, para los peinados y las frutas y verduras, y un perecedero que da un concepto ahí medio como que da la posibilidad de que la ropa, por ejemplo, podría terminar siendo perecedera porque se valoriza. Se estropea. Se estropea. Entonces, por ese concepto, hasta podría llegar a encajar en ese concepto de perecedero. Pero además, después habla de que el artículo 6, que es el más importante, o sea, o nos da un mayor sustento para donar directamente,
es que el que habla de que esa mercadería que esté en poder del Estado, habla de gobiernos departamentales, o sea, da una descripción, pero además en general dice del Estado. Y ya sea que esa mercadería, digamos, está en poder de la aduana, o está en poder, en definitiva, yo creo que del poder, del poder judicial, porque es quien está incautado, dice que tendrá que disponerse la donación a aquellas instituciones de carácter público o privado que lleven adelante tareas de asistencia social y solidaridad bajo responsabilidad del jerarca de esa dependencia del Estado. Entonces, bueno, con ese criterio, yo dispuesto donaciones, en algunos casos lo envío de fiscalía, en otros casos la dispongo de oficio y obviamente con noticia, porque digo, eso es lo que nos ha salvado, es ese caso de los remanentes que terminan siendo desiertos, porque no hay nada mejor que leer los códigos, ¿no? Y el 275 de derogaciones, tenés razón, 17.743, y derogó expresamente los artículos, ya lo perdí, acá, 1 a 3 y 5. O sea, los que no están derogados, no están derogados. El 4 y el 6 de esa ley no están derogados. Me refiero más que nada a la aplicabilidad, o al concepto. Es algo que en ese momento, obviamente, lo hemos conversado con otros colegas del litoral y demás, y hemos estado de acuerdo en el sentido de utilizar esa herramienta para sanear esa cosa que cada uno no resolvió, o al menos esas cuestiones que, ¿por qué el código quiso hacer, instruir sin distinguir? Digo, capaz de repente sería bueno distinguir, como lo había antes, un mismo proceso más administrativo, dejarse de la aduana, esas cosas pequeñeces, porque después cuando llegamos yo preferiría una norma, la DGI tiene una norma que le permite, o sea, tenemos aquello, ¿no? Yo tengo un compañero de voluntaria que estábamos haciendo financiero con el doctor Pelano, un curso del administrado, y en la tercera o cuarta clase dice, no hay ley sin tributo, y dice Pelano, van a odiar a los legisladores, no hay tributo sin leyes, y no hay exoneración tributaria sin leyes. Entonces yo lo que prefiero es una norma al cargo que diga, por debajo de determinado monto, no se persigue. La DGI tiene una norma legal que le permite no ejecutar en el día de apremio determinadas deudas que están hoy en día en un monto importante. Es una resolución, creo. Tiene norma legal, Bueno, a mí me han convocado con tiene norma legal y en base a eso la DGI va actualizando año a año. Sí. Cuando le mandamos a liquidar, ya en vía de ejecución, DGI en algunos casos ha dicho que no tiene interés, liquida, pero si no tiene interés, y en otros no dice nada. Nosotros, como tenemos una buena respuesta de DGI, parece que acá no están así. Nosotros, a ver, teniendo en cuenta esa norma que está citando el doctor, yo en general no mando a la DGI cuando sé que los tributos no van a llegar ni a la 10ª parte de lo cual la DGI no va a perseguir, porque al contrario del interior, acá la DGI demora igual un año en devolvernos el expediente. Hay habido expedientes equivocados a la DGI porque se ha mandado a la aduana a hacer la liquidación y la aduana por sí antes sí ha resuelto que tenía que seguir a la DGI, a pesar que el juzgado no había dado orden ninguna. Y he mandado a mi alguacil a decirle que me devuelvan el expediente. Y no me lo han devuelto hasta que ellos no quisieron devolverlo. Porque se apropian del expediente. Se apropian del expediente. A pesar de ir el alguacil con una disposición judicial diciendo, devuélvame el expediente porque vino mal. Nosotros acá no lo mandamos y el expediente es nuestro, no era de la DNA. Sin embargo, una vez que ellos lo recibieron, lo permite, y es más, ni siquiera se lo entregaron a ella, lo mandaron con el conserje de ellos para devolver al juzgado cuando entendieron que ya estaba hecho lo que ellos tenían, que por supuesto era que no iban a reclamar nada. Claro, en el 90, porque en el 95% de los casos, ellos por los montos no los persiguen en día de ejecución. Carece de interés fiscal, dicen, ¿no? Hay otra cuestión que obviamente el 252 lo previó maliciosamente para los recursos del Estado, que es se mandará el expediente a la DNA y un testimonio a la DGI. Imagínense duplicar más de 1000 expedientes en el caso, por ejemplo, nuestro. Para que después te diga, DGI no tenemos interés. Nosotros se lo saneamos por el lado del mismo plazo, pero bueno, primero la DNA y el mismo plazo viene y se lo mandamos a la DGI. Hemos contado con una buena respuesta y en ambos casos están cumpliendo los plazos estrictamente con la liquidación. Como les decían, algunos vienen diciendo que no tiene interés y en otros no dicen nada.
Lo que hemos hecho después de la vista y demás, cuestión otra cosa que no está resuelta, otra cuestión contra la defensa, es decir, no se le dice, no se motivó de la liquidación, se le dará vista al fiscal. Claro, por la vía impugnativa uno puede entender, si se prevé que se puede impugnar lo que aprueba la liquidación, entonces bueno, el código lo que quiso decir es, hay que dar vista a las liquidaciones. Entonces bueno, se da vista a las liquidaciones, posterior, obviamente no las atacan en el interior, pero ni se les ocurre pensar en que están mal esas liquidaciones. Acá les atacan los abogados que están formados. Son 4 o 5. Justamente ahora, el fin de semana, donde va uno de los abogados que es precursores en atacar las liquidaciones, y hemos conversado, bueno, él incluso entiende que sería conveniente que el juez evalúe esas liquidaciones, yo creo que no tanto, que es cuestión de la defensa en su caso impugnarla, ¿no? Pero bueno, vencido lo cual, se pide la intimación previo a la ejecución, y hemos tenido gran respuesta, primero que nada, de los condenados, en que van y pagan. Pero van y pagan en los dos lados, y en los dos lados les cobran. Sí. Cuando antes creo que no tenía interés. Ah, pero cuando va a pagar les cobran. Claro, pero... No lo consiguen, pero llegamos voluntariamente a los dos. 2.000 pesos, 8.000 pesos, bien cobrado, tranquilamente viene la parte, porque además, después cuando el expediente vuelve, nosotros ya también craneamos una idea de, porque claro, la persona le damos un plazo de 3 días para pagar. Entonces, remitir acá y remitir allá en 3 días hábiles. La persona tiene que andar corriendo. Entonces, lo que le damos es, con el alguacil, cuando le manda, ya le da las liquidaciones, y las liquidaciones ya vienen con referencia interna. Por ejemplo, en la aduana ya viene con la referencia interna de su expediente HEX. Entonces, para eso es mucho más fácil, la persona va con la liquidación, venga a pagar esto. Entra en el HEX, automáticamente sabe cómo tiene que pagar, le cobran, y después la persona viene y nos acredita a nosotros con los comprobantes de pago. Y es lo más rápido que podemos hacer para la persona que tiene que ir a cubrir esos créditos en ambos entes, y para nosotros también, bueno, vista fiscal y se puede. Pero, digo, sé que la fruta frita con la super delicada. Pero bueno, era nada, la experiencia de saber que allá DGI no solo liquida en tiempo, sino que además, cuando dice que no, después termina cobrando, pero eso digo. Bueno, pero eso es otra. Nosotros cumplimos con lo nuestro que manda. Perfecto. Acá no liquiden. Bien. No sé si alguien más, alguna pregunta del interior, no sé si había bastante colegas en el interior, pero se ve que no. Redondeo lo último, ya que estamos aprovechando con el 248 y tomando la pregunta, levantando la pregunta del colega, que creo entenderla porque yo soy uno de los que cuestiona lo mismo. Tuve el otro día una contestación de acusación que impugnaban esa confesión en sede administrativa. Entiendo que para impugnarla, por más que sea cuestionable en sede administrativa, una ley se le dio esa autoridad a la confesión, y por lo cual en todo caso tendrá que impugnarla por la vía de incondicionalidad, y no con una mera referencia, me parece ilegal, ilícita la confesión. Pero el tema del 248, que es lo que decía el colega, era si era necesario o no el traslado a la defensa de esa confesión. Yo hago una lectura y también lo he conversado, sé que no es la posición, incluso lo he visto en doctrina, pero también mirando la exposición de motivos mucho no se dijo cuando se elaboró el CALOP. Sí, citas de doctrina, Torello decía, bueno, es necesario para un caso de menor cuantía, que ya viene confeso, no seguir un proceso de años, sino que listo, si ya está confeso es como un título ejecutivo, suerte, título ejecutivo a la cual, previa acusación, que es la base para sentenciar, se sentencia y listo. Ahora, el 248 dice que mediando confesión, ya sea en sede judicial, lo cual también, si es cuestionable, en sede administrativa, en sede judicial, cuando dice que puede ir sin abogado, estamos en la misma también. Claro, bueno. no, la confesión es confesión. En sede judicial tiene que estar con abogado y en presencia del juez y con abogado. Es la única confesión fiable. Por eso digo, cuando digo la confesión, vamos a la que es frente a un juez y con asistencia letrada. Perfecto. Ahora, el 248 dice, puede ir sin abogado. Entonces, no hay confesión. Va, me declara todo bárbaro, me dice, sí, pasé, traigo, yo vengo. Ahí nosotros seguimos. Vengo, me dan la lista de comercio, lo que le vendo y todo, pero está sin abogado, estamos en la misma. No, ahí no aplicamos el 248 nosotros. Pero en ese caso seguimos adelante a pesar de que haya dicho eso. El artículo habla de 2 formas. Dice, cuando el imputado confiese la infracción cometida, o reconozca los hechos o reconozca los hechos constitutivos. Y acá estamos un poco en la concepción del abreviado. No se toma la confesión, es un reconocimiento. Puede entenderse que este reconocimiento no necesariamente sea ante juez,
Pero si confianza tiene que ser ante el juez y con asistencia de entrada. Sí, sin duda. En realidad en el juzgado las únicas confesiones que hemos tenido nosotros son en la audiencia indagatoria, en la cual viene con su abogado presente y dice, sí, yo hice lo que había para vender, confesión, adelante, y además, yo le explico cuál es la consecuencia de decir eso para ver si el abogado que de repente no trabaje eventualmente en aduanero no esté confundido. A su cliente. Entonces, para que el cliente sepa cuál es la consecuencia de confesar. Y entonces yo le explico, mira, ahora yo lo voy a mandar, va a ser la acusación va a venir, yo voy a dejar una sentencia de condena, usted va a tener que pagar, si usted no paga, se va a pagar. ¿Usted es consciente de todo esto? Y la persona dice, sí. Yo sé Pregunta, qué va a ¿qué hacer. va a pasar? Se le explica en la audiencia y la admite otra- los hechos o confiesa. La otra situación que se nos ha dado es que los abogados, en este caso abogados que acostumbran a trabajar en aduana, hablan con sus clientes y llegan a la conclusión de que para no esperar lo que va a insumir el trámite, les conviene confesar. Y entonces, cuando reciben la citación para la audiencia, ya nos presentan un escrito diciendo que piden la aplicación del artículo 240. Acusación. ¿Qué plazo 9 sería días. para acusar? 9 días. Ah, es corto. Es corto, sí, sí. No, la reforma aceleró notablemente, por lo menos acá en Montevideo, notablemente el proceso de arreglo. Y eso que teníamos en 2016 unos 400 expedientes en trámite, el año pasado tuvimos 2000, y ahora ya aparecieron como 400 o 500 más, porque ¿qué pasó? Que la Administración de Aduanas de Montevideo no cumplió con el plazo legal de un mes para remitir los expedientes a la sede judicial. Entonces seguimos recibiendo expedientes. Como acá sancionamos esas normas que no tienen castigos si no las cumplimos, no tienen una pena o alguna sanción. Por lo menos una responsabilidad administrativa. Ahí va, alguna sanción de cumplimos. Por lo menos decir, todo aquel que nunca se ha remitido un plazo, archívese sin consecuencia, devuélvase, que si había un camión en el medio, no se preocupe. Sí, claro. Por otro lado, me pregunta una colega del interior, si el remate en mi ejecución, ¿no? Es de oficio, creo que ya tengo la opinión de la doctora, pero la hacemos capaz en el micrófono ahora, o a pedido fiscal. No, no es necesario. Yo considero que está establecido legalmente que la mercadería que fue comisada, porque a esa altura ya es mercadería comisada, debe ser rematada. Entonces, no necesitamos pedir el pedido fiscal. Yo acostumbro, no lo dice en ningún lado, pero yo termino de hacer la parte de ejecución de lo que tiene relación con el condenado. Una vez que ya de excepciones, ahí veo si hay mercadería para rematar, que primero que nada, en general, tengo que pedirle que constate que el alguacil existe, porque como son muchos expedientes, estos que vinieron, ya son incautaciones del año 2013, 2014, incluso acá en Montevideo había un problema de lugares con ratas, etcétera, o sea que incluso del año 2015 no tenemos cosas, nos faltan. Entonces, constatado por el alguacil que la mercadería existe, yo dispongo de oficio, dispongo de oficio que lógicamente sí se hace con noticia personal de la fiscalía, ¿no es cierto? Pero la dispongo de oficio. Y lo mismo, constatado que la mercadería existe, si la fiscalía archiva, hay que volver todo al estado anterior, es como el presumario penal, hay que devolver todo. A pesar de alguna sentencia de condena firme. No, estoy pensando en una clausura o un archivo. Estoy seguro que la doctora está conforme con eso. No. ¿Qué clausura? El otro día Clausura, hay que volver todo el acreditaron un pago por intimación y pedían, bueno, acreditado, téngase por bien efectuado el pago y proceda a la devolución de la mercadería. Claro, pero no. El comiso se remata, forma parte de la sanción. Sí, incluso a nosotros acá también nos han presentado escritos diciendo, bueno, se remató, descuenten de la deuda lo que se obtuvo en el remate, ¿no? Una de las sanciones es perder la mercadería, y hay que haber estado aclarando. También, un segundito, Ricardo, para enganchar un poquito con lo último que planteaba Nicolás, que
También se da en las liquidaciones que la intervención que se está dando ahora de abogados que no conocen aduanero, a veces interpretan mal las liquidaciones. ¿Ah? Yo he recibido, creo que 2 o 3 escritos en los cuales me decían, pido un plazo para poder pagar, ¿ah? Porque tengo interés en pagar, pero lo que me están pidiendo es mucho y no tengo el dinero ahora, ¿qué dicen? Porque me piden tanto, tanto y tanto. ¿Ah? Bueno, yo veo, pero sumo el valor en aduana, más los tributos, entonces hay que aclararle que no, que lo que tiene que pagar es tanto, y que además tiene que pagarlo al contado, ¿no? Porque no hay, en el de contrabando no hay posibilidades de acuerdo con la aduana, si lo hay en donde hay declaración aduanera, que son las otras infracciones. Entonces, cuando yo me tomo el trabajo de hacerlo un decreto que cual se le notifique que en realidad la suma que debe pagar es tal, tanto por esto, tanto por otro, y bueno, ahí se dan cuenta que en realidad era bastante menos y piden que quieren pagar. Vamos a trasladar una experiencia también que seguramente es novedoso para lo que es acá. Respecto al tema de los acuerdos, claramente el código no quiso acuerdos, incluso en el 217 es clarísimo, el contrabando está descartado, un poco más dice no se podrá hacer en el contrabando. Después la ley de rendición de cuentas también en el 232, el 234 es la confesión, ¿no? El 232 es el que habla también de la posibilidad de acuerdo, que eso mejoró un poco para los acuerdos porque en el 217 se prevía la asistencia letrada y demás cuestiones, bueno, en la rendición de cuentas se da la posibilidad de que podrá ir con asistencia, entonces da un poco de margen, pero sigue descartando el contrabando porque habla de desadonamiento y declaración, cosa que claramente el contrabando nunca la va a ver. Pero lo que está pasando al interior, sobre todo en menor cuantía, y cuando son casitos poca monta, claramente no es un, como la jerga común, no es un bagallo, no es un bagallero de profesión, suspender los plazos, y Fiscalía dice que si va y paga en aduana las multas y gravámenes liquidados, suspende el proceso. Suspende no, pide la clausura del archivo. Supeditado hasta que lo pague, obviamente, en esa suspensión de plazo, y lo que sí, en principio, aduana no quería devolver, yo sé una vez que pagaban, y venían y me decían, bueno, clausura o archivo, me decían, archivo ese sin perjuicio. Y la mercadería, ¿dónde por el 240, el tandeo, el proceso de remate, otra confusión mucho más grosera, ¿no? Pedir remate cuando no hay que condena. Lo que sí, disponía la devolución, y nunca lo impugnaron, a pesar de que se pedía que se donara, porque creo que entendían que al cesar la cautelar, la mercadería había que devolverlo. Y de esa forma también saneamos mucho esa cantidad de expedientes que vinieron, muchos, o sea, Paysandú creo que fue de los que más expedientes recibió del interior de los que estaban en trámite en aduana. No es un acuerdo, porque la verdad no es un acuerdo, el juez no homologa nada, y no está fuera legal porque en definitiva es una condición, es una especie de suspensión condicional del proceso, la verdad que está muy en boga, supeditado a que cumpla con lo que en definitiva persigue el Estado, que son las multas y gravámenes. Ahora sí, el comiso se lo pierde, pero se daba mucho en estos casos que ya eran, ahora aduana tiene un buen depósito, antes también tenía esos problemas de la rata, humedad, las inundaciones, era marcaría en muchos casos que estaba perdida, que se había donado porque era precedente, imagínense 2013 o 2014 en adelante, sí, ya no tendría sentido. Y bueno, de esa forma recaudamos, que en definitiva es la finalidad del código. No está fuera de ley, artículo 92 del CGP, suspensión, acuerdo de partes del plazo, y la condicionante que le pone la Fiscalía, la parte está de acuerdo, y bueno, creo que acá por lo que he visto, creo que Aduana ni siquiera la recibe la plata, si van en ese sentido. Allá no, allá reciben de brazos abiertos. No, acá tuvimos un caso en el cual la Fiscalía, uno de los adjuntos del doctor, cuando de las primeras audiencias indagatorias que se dio, la señora que vino planteó eso. Si no podía ir a la aduana y pagar lo que debía y recuperar la mercadería. Bueno, al solicitud fiscal se envió a la aduana y la asesoría de la aduana dijo, nosotros no, porque esto es contrabando, en contrabando no hay acuerdo. Nosotros, una vez que hicimos la denuncia, no recibimos el. Lo que pasa es que eso tiene el problema de que tiene el sistema de la sistematización del código. Tiene el tema ese, o sea, el contrabando es la infracción más grave, es la que tiene la sanción más grave. Entonces, una vez que lo calificaste así, no admite. En la aduana no lo reciben acá.
Claro, el tema es, sí, está claro la figura del contrabando, como si decir la esencia del contrabando, lo que realmente es el contrabando. Lo que pasa es que entran en la figura actualmente del contrabando muchas pequeñeces que la verdad no son contrabando. Porque perfectamente yo paso un subsidio y vivo acá en Montevideo, y yo la verdad estoy cometiendo contrabando. Porque no hay tráfico fronterizo, porque no soy localidad fronteriza, por ejemplo. Entonces, con ese criterio, bueno... Por eso es que yo decía, ¿no? Que el código siempre había una norma de política fiscal, decir, por debajo de... Creo que lo que están haciendo, en realidad los fiscales no están haciendo un acuerdo ni una suspensión de plazos porque no corresponde. Creo que están aplicando una política fiscal encubierta porque no lo pueden hacer directamente porque no tienen razones de política criminal. Esa es pero lo que pasa es que el código no previó una norma de política fiscal. Lo máximo hasta lo mínimo que sea. Siempre estuvo la idea pero se podría sancionar la norma de derecho positivo, tiene que ser ley para que sea exoneración. El doctor podrá saber que además un poco más de las directivas, las instrucciones generales que iban a salir de fiscalía en ese sentido, nunca salieron. Nunca se aceptaron, porque también podría ser una directiva general de fiscalía de decir, bueno, hasta tal monto no vamos a perseguirlo, vamos a contentarnos que la gente vaya y tal. Sí. Y los fiscales aplicar esa directiva. Sí, pero ahí está modificando capaz de sustancia la norma, ¿no? No. Sí, porque las directivas generales son para interpretar en cumplimiento de la norma procesal. Sí, por eso yo digo que para mí una norma legal que estableciera que por debajo del determinado mínimo está exonerado, no se persigue. Y es una norma de política. Se da esa dicotomía o esa complejidad con el, que te digo, tráfico hormiga, que la verdad nosotros lo hemos resuelto con esa idea de, bueno, me trae los antecedentes, evaluamos la situación, caso concreto, porque verlo, esto no se puede ver solo por montos, clarísimo, sino también seríamos unos autómatas, estaríamos ejerciendo el derecho en sí, pero tiene esa cuestión, ¿no? De fijar un monto muy complejo para la institución en sí, o para decir, hay casos y casos, claro, hay casos que rompen los ojos que no da para, pero ni siquiera para andar pasándolo en vista, para que ejerza el derecho, para la clausura y se lo damos en noticia por un tema que es de rigor, pero sí, también fijar una pauta. Lo que pasa es que creo que la clave no deberá, sino podrá. Utilizar la palabra podrá, lo que implica es considerar escaso con claro. Entonces, yo puedo imponerlo, pero no tengo que imponerlo. Entonces, evalúan esta situación, sí, yo dispongo, pido que no se haga nada. Y en esta otra, por el mismo monto, pero con otras circunstancias personales, sobre todo, que es lo que se va a valorar del presunto infractor, en este caso sigo para adelante. Creo que esa diferencia, el no establecer una obligación, porque cada vez que se establece una obligación, es lo mismo ocurrido en penal, se cometen injusticias porque no se puede valorar los casos concretos. En cambio, cuando se podrá, ahí nos sale un margen. La última que hago nomás del código, porque me pasó una audiencia esta semana, y es, me atacaron en la indagatoria, en el traslado, cosa que también el pedido de iniciación de sumario, otra mengua de los derechos de la defensa, no se prevé el traslado de la defensa, obviamente se hace por un tema de rigor, y además se integra con el CGP, claro, si vamos por integración del CGP, todas esas cosas las cubrimos, ¿no? Con el CGP no es que están así y el juez hace oídos sordos a lo que es el derecho, el ordenamiento jurídico, todo, ¿no? Y bueno, me impugnaron la valoración, entre otras cosas, que lo es un incidente, claro, se podría, pero ¿qué sentido tiene impugnar la valoración, salvo por un tema de competencia, quizás, en una audiencia indagatoria? Acá tenemos posiciones distintas con el doctor. Yo creo que acá lo que cambió es algo. Durante la ley 13.318 estaban las operaciones aduaneras que podían impugnarse. El CARO habla de un informe realizado por la aduana, por lo tanto no es una valoración que pueda ser impugnada. Sí, lo que admitimos muchas veces es que traigan documentación, porque la gente aparece después con las boletas, que queden ahí. Y muchas veces en la sentencia, yo digo que se haga la liquidación teniendo en cuenta el valor que surge de las facturas.
de acuerdo a lo que expresamente establece el código, porque el código dice que se estará a esos los valores reales de la mercadería o los valores que surjan de similares, pero bueno, si se aporta documentación, hay que estar a la documentación. Entonces yo considero que no, que incidente por la valoración no, porque no es una valoración, sino que es un informe al juez lo que hay actualmente. Entonces tiene otra connotación. Creo que más que nada por el tema de la cuantía y la competencia. Exacto, la fundamental es la cuantía, es lo que nosotros le decimos a la gente. Yo miro ese informe para saber si es mayor o menor cuantía. Después, lo que me importa es la liquidación que se hace al final, que va a coincidir con lo que surge de ese informe, si está bien hecho o no va a coincidir. Pero lo que sí importa después para el pago de la sanción es la liquidación. En este primer informe es fundamental para la cuantía, nada más que para eso. Lo que decía, igual no era el fondo del asunto, acá el tema era que justo este buen hombre que había sido incautado por una importante cantidad de mercadería 10 días atrás, en un auto, que quedó en marchó auto y todo, está todo en el momento incautado, a la semana volvió a pasar en otro auto, con unos relojes, ropa, pero justamente parece que esta vez tenía documentación que le voy a comprar Montevideo, se olvidó de bajar, por casualidad también, y bueno, mandamos la factura porque apareció con las facturas y eso, y en el interín, mediante, entre otras cosas, bueno, impugnó la valoración de costado, que no estaba de acuerdo, y bueno, yo lo pongo tenga presente. Yo en realidad lo diré simplemente cuando lo serví, lo con un tema de que se estará en la etapa de ejecución, que es el momento en que se va a poder impugnar o no. Seguramente en este caso quizás ni siquiera se abra sumario, quedó todo por ahí en nuevas probanzas, por ahora, sin juicio. Pero entiendo que es algo que sea para decir, bueno, estoy en el limbo entre la competencia y a mí pasar al letrado me da la posibilidad de tener la apelación, que de hecho sea paso tengo una inconstitucionalidad por la apelación, vamos a ver qué resuelve el máximo órgano, pero salvo por eso, no le veo mucho fundamento a la impugnar la valoración ahí en esa instancia. Y bueno, y lo último, pero ya que me robé el derecho de todo, es invitarlos a las jornadas que hemos coordinado para esta semana 10 y 11 de agosto, que seguramente si están escuchando las colegas del interior también, van a ser mixtas de derecho aduanero y el estudio de la reforma, la nueva reforma del proceso, que ya no sé si se aprobó definitivamente. Todavía no, pero está más o menos, creo que en el proceso. Está aprobado el diputado de ayer para la promulgación de la Constitución. Bueno, el análisis, vamos a trabajar sobre el proyecto que aprobó el Senado. Entonces, bueno, se va a trabajar sobre eso y tiene un muy buen nivel académico, entre los cuales está la doctora, también desde el punto de vista aduanero, el doctor Varela, el doctor Lavandera, desde el punto de vista penal, va a estar el fiscalía, va a estar la doctora Rey, quien tiene la defensoría en lo penal, está acá en Montevideo y nos va a poder trasladar seguramente la experiencia al interior un poco, y los doctores Reyes y Gatti, o sea, creo que van a ver los paneles muy ricos, y la temática creo que concita, porque son dos cosas en el interior, aduanero no se trabaja mucho, en el sentido de académico me refiero, sí lo hay, porque no se trabaja nada. Por eso vamos a ser pioneros, entonces. Sí, mucha capacitación para el CBP, pero mientras tanto, Yo entre el 17 de julio, después de la licencia del año pasado, con una resolución firmada por Turel, en la cual la Defensoría Civil se hacía cargo de la materia de aduana. ¿Se acuerdan cuando fuimos al primer curso? La doctora no tenía conocimiento, que los defensores civiles teníamos aduana. En el curso se lo dije yo, porque no han sacado la acordada hasta el día de hoy. Nada. Sí, bueno, pero al interior la única capacitación que llega son los cursos de la doctora, por ahora. Bueno, mañana yo el curso de la doctora fui decolada porque me hice invitar, porque era de SECAP, y SECAP no puede a los defensores. Entonces yo llamé, lloré un poco, o sea, yo soy la directora de la defensoría, o sea, ya en ese momento lo era, porque ya había conocido otra vez. A ver si no nos invitaban. No precisábamos que nos dieran nada, pero a ver si podíamos ir, que somos 2 defensoras nomás, y los procuradores. Y SECAP aceptó, pero ni siquiera hubiéramos podido ir a no hubo nada. Nada. O sea, la verdad que ahora van a ser, y justo coincide que... En Villa Unión se hizo una que me invitaron a mí hace como un año atrás. Bella Unión muy lejos, doctor. Bella Unión. Ahora, hoy y mañana se coordinan unas en Rivera, que también está el doctor Lavandera, el doctor Varela y... Chica, ahí está.
el cronograma de aduana sigue el 10 y 11 con nosotros en Paysandú, y el 17 están las academias que se hacen en la asociación de despachantes, ¿no? Que ahí sí hay un elenco, creo que conté 12 o 14 expositores entre uruguayos y argentinos, también creo que van a un montón. Pero bueno, puntualmente yo los invito que pongan una discusión departamental a la de Paysandú, y las inscripciones, ya igual que yo se hizo la discusión a través de... Nosotros la discutimos. Nosotros la discutimos a través de la asociación. Bueno, No puedo ir a Paysandú. Pues me las hacen acá. bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Habernos invitado. Y bueno, por supuesto que el juzgado de aduana siempre está a las órdenes, cualquier consulta que se les plantee, llaman por teléfono, que si es algo más relacionado con los remates, tal vez las propias actuarias se lo solucionen, y si no, se comunican conmigo y yo no tengo ningún problema. Así me viene a vivir a la juzgado de aduana. Bueno, de parte entonces de la Asociación de Magistrados de Uruguay, le damos las gracias a los exponentes, muy rica la jornada, y a los que vinieron un viernes con el frío que hace, y a los compañeros que se engancharon a través de cine. Bueno, buenas noches para todos y muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes.